con el control. Quiero, sin más preámbulo, compartir con ustedes un tema hoy que el Señor me ha permitido desarrollar. El título de este mensaje que quiero compartir con ustedes es el peligro de desobedecer a Dios. El peligro de desobedecer a Dios. Nos vamos a fundamentar inicialmente en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer ahí y mantenga su Biblia abierta porque vamos a dar un poquito de vueltas ahí en ese libro, el primer libro de Samuel. Leemos en el nombre de Jesús. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Gloria al Señor. Bien, la vida del rey Saúl, quiero analizar la vida del rey Saúl desde una perspectiva quizás un poco diferente que ustedes quizás no han escuchado, aunque se ha escuchado mucho de Saúl, muchas veces se ha escuchado de Saúl sobre su final. Yo quiero comenzar hablando de otras perspectivas. Quiero hablar cómo comenzó el llamado glorioso de Saúl y su final, que fue una historia que terminó con una tragedia muy amarga. Pero entre esos dos extremos, entre el principio de su llamado y el final trágico, la historia de Saúl no solo es un relato del Antiguo Testamento, sino que es un espejo que muestra cómo el corazón humano reacciona ante la responsabilidad espiritual, la obediencia, la presión social y la caída. Hoy recorreremos 4 aspectos fundamentales de su vida. Quiero ver 4 aspectos fundamentales de la vida para reflexionar, aprender y renovar nuestro compromiso de perseverar en la fe cristiana hasta el fin. El primer aspecto, la primera etapa que quiero resaltar en los próximos 35 o 40 minutos es un comienzo humilde y un llamado sobrenatural. Si analizamos la vida del llamado de Saúl, en el capítulo 9, vemos en el versículo 2, en el contexto que comienza la Biblia a hablar de Saúl. El versículo 2 dice: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Está hablando de Cis, el padre de Saúl. Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Está dando unas características de un joven opulente, apuesto, elegante, fornido. Parecido, muy parecido al pastor José Ramón, por cierto. Entonces, mire lo que pasa. Al papá se le habían perdido unas asnas. Versículo 3. Se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Es decir, Saúl no andaba buscando un reino, no andaba buscando un trono, no andaba buscando un liderazgo cuando Dios lo llama. Andaba buscando ¿qué? Unas asnas que se le habían perdido a su padre. Oiga bien, cuando hay un propósito de Dios, hay una ley de la metafísica que dice que aquello que tú estás buscando también te está buscando a ti. Y es cuestión de tiempo de que se encuentren. Sobre todo cuando hay un propósito de Dios. No sé quiénes aquí están orando por pareja. De repente esa pareja por la que tú estás orando, en otro lugar también está orando por ti y en cualquier momento Dios te va a bendecir. Pero tienes que seguir orando. Tienes que seguir orando mientras el encuentro sucede, de verdad. Ya veo aquí parejitas muy abrazadas, parece que ya sucedió el milagro. Ya el milagro sucedió.
y otros están orando para que el milagro suceda. Gloria al Señor. Entonces, este pasaje muestra un corazón humilde de alguien que no se sentía digno. Eso lo veremos más adelante en los versículos siguientes. El fin es que Saúl sale a buscar las asnas como un muchachito sencillo, humilde, obediente a su padre. Sale con un criado a buscar esas asnas. No como los muchachos de hoy que usted le dice, ve a hacer tu habitación y se quedan igualitos con la tableta o el celular en la mano si no obedecen. Él fue muy obediente a buscar las asnas de su padre. En el camino, después de varios intentos, de varios lugares, de mucha búsqueda, no aparecen las asnas por ningún lado. En mi pueblo, el pueblo del pastor, San Juan de la Maguana, comúnmente a las asnas se le llaman, o a los asnos, las asnas son las hembras, los asnos son los varones, que son los de trabajo, el burro. ¿Cómo se le dice a ustedes en sus comunidades a las asnas? Burro. El burro, el varón y la hembra, la burra, tiene peculiaridades muy negativas. Es que es un animal terco, que no entiende si no es a golpe, a palo por el cuello, para que pueda doblar. Entonces, no sé cuál es la intención del relato aquí, de mencionar estas asnas como referencia de la búsqueda. ¿Qué amor tenía el padre sobre esas burras que la mandó a buscar con tanta insistencia y con tantas especificaciones? Las asnas es un comentario al margen para que entendamos nosotros el inicio de la vida de Saúl. Porque hay muchas cosas que nosotros podemos sacar de Saúl que casi nunca se mencionan. Siempre se menciona sobre la caída de Saúl, la desobediencia de Saúl, y no se mencionan algunas características positivas. Yo creo que nunca habrá algo que sea tan malo que no tenga algo de bueno, como nunca habrá algo tan bueno que no tenga algo de malo. Entonces, saber, como dice la Biblia, retener lo bueno, ¿verdad? Y desechar lo malo. Escudriñarlo todo, y de eso que tú escudriñas, pues entonces retiene lo bueno y desecha lo malo. Después de esa búsqueda llegan donde unas jóvenes, resumiendo la historia, esas jóvenes le dicen, vayan donde el vidente, que el vidente les va a declarar a ustedes dónde están las burras. ¿Qué pasa? El versículo 9 dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Escuchen esto, la profesión de hoy, profeta, que se tiene como un título, como una profesión, realmente no es un título ni es una profesión. El profeta, hay tres tipos de profeta, por lo menos tres tipos de profeta o tres categorías de profeta. Número uno, profeta es todo aquel que tiene el llamado de Dios para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Profeta Isaías, profeta Ezequiel, profeta Jeremías, todo predicador que tiene la responsabilidad de comunicar el mensaje de Dios es un profeta. No por título, sino por profesión, por la vocación, por lo que hace como tal. También existe el profeta como aquel individuo que tiene la capacidad de predecir tiempos o eventos futuros. Profeta Ezequiel, el profeta Daniel, profetizaron de parte de Dios escatológicamente cosas que acontecerían en épocas muy distantes de las épocas en las que ellos tuvieron que profetizar. Y además de esos dos tipos de profetas, el que predica, el que transmite el mensaje de Dios al pueblo, además del que predice los eventos futuros, también está la profecía de videncia, aquel que puede recibir revelaciones de lo que Dios va a hacer en el corto, mediano o largo plazo, y por eso se le llamaba vidente a la profesión de profeta. Es decir, que esa era la profesión más común, que de hecho hoy en día es lo que a la gente más le gusta. La gente ha hecho toda una burbuja con el tema de la profecía en este tiempo, porque la gente siempre ha tenido esa inclinación a conocer el futuro. Pero claro que sí, ¿quién no quisiera conocer el futuro?
Sin embargo, a diferencia de los tiempos en los que yo me convertí 30 años atrás, que la gente cuando sabía que iba un profeta a la iglesia, se sentaba en la silla de atrás, lo más lejos, porque tenía miedo a que el profeta viera algo de parte de Dios y dijera cómo está su condición delante de Dios, que es lo que hace el vidente. Hoy la gente anda buscando sentarse en las primeras filas para que el profeta le diga lo que él quiere escuchar, porque el profeta no anda dando visiones, sino que anda declarando cosas que tú quieres escuchar, porque entienden que con eso captan el favor del pueblo y reciben los aplausos. Pero el que no anda buscando aplausos, sino que anda buscando comunicar y transmitir el mensaje de Dios para tu vida, ese es el profeta que te conviene. Ese es el verdadero profeta, aunque no reciba los aplausos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estamos hablando de que él decidió, subamos al profeta. Vamos a ver entonces al vidente. Cuando llegan en el versículo 20, o el versículo más atrás, el versículo 17, dice, luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Es decir, está recibiendo la revelación el profeta Samuel. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Oiga bien, Saúl llega con las instrucciones que le dieron de que buscara tal dirección y llegar ahí. Cuando llegó ahí, a la primera persona que encuentra, le pregunta, ¿dónde está la casa del vidente? Y escucha la respuesta de Samuel en el versículo 19. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Es decir, soy yo el profeta que tú andas buscando. Y llegaste aquí como un misil teledirigido hacia donde mí, porque fue Dios que te trajo y te trajo con un propósito. Y el propósito de Dios se va a cumplir en ti. Amén. Oiga bien, anota esa frase, el propósito de Dios se va a cumplir en ti. Cuando el propósito es de Dios, se cumple por encima de la cabeza del enemigo. Amén. Sin importar la adversidad, sin importar la circunstancia, el propósito de Dios se va a cumplir. Porque no es voluntad humana, es voluntad divina. Miren cómo comienza el llamado de Saúl. Él se siente indigno, se siente básicamente incapaz de ser honrado con una posición como esta. Este pasaje nos muestra un corazón humilde, alguien que no se sentía digno. Así comienza nuestra vida cristiana a veces, con un llamado inmerecido, pero lleno de propósito. Dios no busca a los capacitados. Dios capacita a los que llaman. Es decir, si tú has recibido el llamado de Dios para cualquier de las áreas de servicio dentro del ministerio, dentro de la obra de Dios, por incapaz que te sientas, simplemente ora a Dios para que te confirme ese llamado y en su momento Dios te va a confirmar ese llamado y te va a capacitar. Dios llama, Dios te capacita y Dios te envía. Amén. Oye bien, Dios no te va a enviar sin antes llamarte. No te va a capacitar sin antes llamarte. Es decir, Dios primero te llama y tú aceptas humildemente el llamado, reconoces a Dios en tu vida, en tu corazón, ya pasas entonces a ser hijo, hija de Dios, y después que tú eres hija de Dios, entonces comienzas a recibir los beneficios de ser hijo heredero de Dios. Gloria al Señor. Entonces hay una aplicación práctica en todo esto. Si tú en algún momento has sentido que eres insuficiente, perfecto, porque así comienzan los escogidos de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27, dice el Señor que sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es decir, que aquí no hay nadie que no sea capaz. Todos somos capaces. De hecho, el menos capaz
el menos capaz aquí, está preparado para transmitir lo que Dios le ha permitido hacer. Nuestra vida en sí misma es un testimonio que predica por sí solo. Y el mundo hoy necesita más gente como tú que con su vida predique el evangelio. El mundo está loco, ustedes sabían. En el mensaje ayer yo hablaba de esa corriente Terian, que yo creo que no hay una corriente más que evidencie más la locura que el mundo está llevando a cabo en el día de hoy. Eso es por mencionar algo, por simplemente mencionar algo. Entonces el mundo necesita de verdad ver la luz, que la luz resplandezca sobre las mentes que por opresión del enemigo, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, cuando alguien va a hacer algo indebido, algo malo, ¿qué busca? Que no lo vean. ¿Y qué mejor forma para evitar que te vean que la oscuridad? Te escondes donde no te vean, porque sabe que lo que vas a hacer es malo. El mundo de hoy se esconde de Dios porque sus obras son malas. Y a lo malo lo llaman bueno. A lo que queremos hacer las cosas bien delante de Dios, somos vistos como la mosca en la leche. Somos vistos como los extraterrestres que no encajamos. Pero permíteme decirte que yo prefiero no encajar en este sistema actual del mundo, pero sí ser encontrado en la lista cuando allá se pase lista y digan el nombre que será dado a cada uno de los que hayamos vencido. Y yo puedo decir presente, aleluya, heme aquí, he vencido. Gloria al Señor. Ese es el gran mérito. Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión, no se alegren tanto de que ustedes puedan echar fuera demonios y de que se sujeten los demonios en su nombre. Alégrense porque su nombre sea hallado, inscrito en el libro de la vida. Gloria al Señor. Para eso estamos aquí nosotros luchando, para poder llegar a ese lugar y vencer. Pero hay que resistir hasta el final. El segundo aspecto es el poder del Espíritu y el inicio del liderazgo de Saúl. Dios no solo lo llamó, también lo llenó con su espíritu para capacitarlo. Dijimos que Dios a quien llama capacita, pues así pasó con Saúl. Versículo 6 al 9 del capítulo 10. Si voltean la página, ahí vamos a ver qué pasó con el inicio poderoso de Saúl. Versículo 6 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días para que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y me encanta el versículo 9 porque dice que aconteció luego que al volver él la espalda, es decir, Samuel, para apartarse de Saúl, para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Increíble cómo la profecía de Dios tiene varias etapas. Hay profecías que si son de Dios, pueden que se cumplan exactamente en el momento, como ha sido el caso que acabamos de ahí, que ese mismo día, acababa de Samuel de darle la palabra, Saúl le dice me voy, y ahí mismo se cumplieron todas esas palabras, el mismo día. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿no? Versículo 9, la parte B, y todas esas señales acontecieron en aquel día. Si usted quiere ver el detalle de las señales, siga leyendo hacia atrás o hacia adelante los versículos del 1 al 9 del capítulo 10 y va a ver todas las señales que Dios prometió a través del profeta a Saúl que iban a acontecer y así sucedieron. Lo primero que dice en el versículo 6 es que fue mudado en otro hombre. Es decir, ese hombre que solamente era aparente, físicamente bonito, apuesto, fue mudado en un hombre con poder espiritual, que ahora iba a tener valentía para enfrentar a sus enemigos en la guerra, lo que realmente el pueblo quería. El pueblo quería un hombre con liderazgo, un hombre que tuviera la capacidad de guiar al pueblo,
que tuviera la capacidad de unificar al pueblo en una visión. Y eso solo podía lograrse si era investido de poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo lo mudó en otro hombre. Mudar quiere decir que lo transformó. Es decir, cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, la persona tiene que cambiar necesariamente. Y tiene que cambiar para bien. Paso al tercer elemento, a la tercera etapa de la vida de Saúl, que es la obediencia parcial, que se considera el inicio de la caída. Y ya hay como que la historia va cogiendo un tonito menos agradable. Comenzó muy bien, fue ungido. Después de esa unción, entonces comenzó a ser un hombre diferente y comenzó a hacer grandes proezas. Pero de repente como que se fue llenando de orgullo, se fue llenando de, ya no era el hombre que se sentía indigno, ya no, ahora es el rey, ya es el líder de la nación y el primero. Un hombre alto y fuerte, imagínese usted, ahora con poder. ¿Quiénes conocen al pavo real? El pavo real, cuando abre sus alas y se siente tan bello y se mira y se ancha así, se siente opulente, pero tiene una debilidad. Cuando mira hacia abajo, entonces, y ve esa canillita así seca, fea y seca, entonces se le bajan los ánimos y baja las alas de nuevo. A veces hay personas que necesitan ese llamado de alerta de parte de Dios para que el ego, la sobreestima, no les pase factura. No les pase factura. Mantener siempre la humildad. A Saúl le pasó factura. Comenzó humilde, comenzó buscando a Dios de todo corazón, obedeciendo a Dios, pero entonces vamos a ver qué pasó en un momento donde debió honrar a Dios a toda capacidad, lo honró a medias. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Aleluya. Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Ustedes saben lo que es celoso, ¿cierto? ¿Por qué todas las mujeres dijeron que sí? Yo no escuché a ningún hombre diciendo que sí, todas las mujeres sintieron rápidamente. Parece que entienden bastante bien el concepto de... Aleluya. Miren, la caída de Saúl se describe en el capítulo 15. En el capítulo 15 vemos algunos versículos resumiendo la historia de la desobediencia o la obediencia parcial. ¿Qué pasa? Que Dios le dio una orden, ustedes conocen la historia, de que fuera a Amalek para que lo destruyera en su totalidad y rayera todo. Hoy hay gente que quieren ser más papitas que el Papa o quieren tener más amor que Dios y quieren como hacerse preguntas. ¿Por qué sufre la humanidad? ¿Por qué tienen que morir niños? ¿Por qué tienen que pasar cosas malas? Y si Dios es un Dios de amor y es un Dios fiel, ¿por qué permite estas cosas? Simplemente el mundo decide poner a Dios en un lugar y cuando va a buscar a Dios, Dios está en el lugar que lo ha puesto. El mundo no le ha querido dar el primer lugar a Dios y Dios exige el primer lugar. Entonces, de eso se trata. Las cosas pasan porque estamos en un mundo caído, estamos en un mundo que desobedece a Dios y por ende las consecuencias del pecado les persiguen y les alcanzan. No es otra cosa. Entonces, aquí pasa que Dios lo que está probando el corazón de Saúl para ver si en esta etapa de su vida, donde ya Dios le ha dado poder, le ha dado autoridad sobre el pueblo, le ha dado posesiones, bienes materiales, a ver cómo se comporta ahora. Y viene este momento de prueba. Dice alguien allá en mi país que para usted conocer a alguien simplemente tiene que darle una cuota de poder. Mientras no tienen una cuota de poder, todo el mundo dice que es humilde. Ah, bueno, sí, usted es humilde. La primera característica del humilde es que no dice que es humilde. Oiga, qué complicación esa. Entonces, ¿cómo la gente va a saber que yo soy humilde si yo no lo digo? No, yo soy una gente humilde. Ya por ahí hay como un indicio de venta de humildad. La gente quiere vender la humildad en la cara. ¿Y sabía usted que hay muchos ricos que son más humildes que muchos pobres? Porque hay pobres que ellos mismos
se mofan de su humildad y ahí están dejando de ser humildes. Con simplemente decir, no, yo soy una persona humilde. Y lo dicen con tanta deshumildad que ahí mismo se le va la humildad, tratando de justificar su humildad. Entonces, el tema de la humildad no tiene nada que ver con posesiones, no tiene que ver con estatus social, es una actitud del corazón, es una actitud del comportamiento de reconocer a Dios en tu vida y que tú no vales más, pero tampoco vales menos, sino que vales lo justo. Y simplemente esto. Entonces, a Saúl se le fueron un poquito los humos a la cabeza y él entendió que podía tomar decisiones diferentes a las que Dios le había dado para que fuera. Entonces, ¿qué pasa? Vino Samuel, versículo 13, vino Samuel del capítulo 15, vino Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Oye, hasta dónde se atrevió a decir, yo he cumplido la palabra de Jehová, donde en su corazón, él sabía que no había cumplido a cabalidad lo que se le había transmitido. Entonces, el versículo 15, y Saúl respondió, de Amalek los han traído. Cuando le preguntaron que qué era ese bramido que se escuchaba por ahí, si es verdad que tú cumpliste la orden total, yo como que escucho un bramido por ahí, un balido de ovejas y vacas, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y dice el versículo 15 que Saúl respondió, de Amalek los he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Es decir, Dios lo mandó a destruir todo y él dice, no, Dios dijo esta cosa, pero yo voy a hacer aquello. No sé si esto le suena parecido a alguien. No sé si le suena parecido a alguien que Dios lo manda con instrucciones claras, pero la gente quiere hacerse su propio Dios, el Dios que se ajuste a lo que ellos quieran. El pastor decía ahorita que hay gente que son cristianos enteros, de arriba hacia la cintura y de las rodillas hacia abajo, pero que el bolsillo no está convertido. El bolsillo todavía le falta algo. Entonces, hay gente que quieren, en este tiempo más que nunca, tener como su propia Biblia. Que la Biblia diga lo que ellos quieren que suceda, ¿verdad? Y no quiero entrar en, porque cada una de esas cosas son mensajes diferentes, no quiero entrar en esos detalles, pero son tantas cosas que se están viendo hoy que hace falta la instrucción de una sana doctrina para que la gente vuelva a los principios bíblicos y se mantenga en la fe que lo va a llevar a la salvación. Porque cuántas distorsiones de la palabra sana, la palabra real, escrita, se han llevado a cabo con malas interpretaciones, buscando satisfacer egos propios, egos personales. Al final, todo eso complace el ego personal, pero lleva a un solo lugar, que es a la perdición del alma. Por lo cual hemos luchado tanto, por lo cual estamos aquí sacrificándole muchas cosas que ofrece el mundo, pero que sabemos que nos dañan nuestra alma y que no nos van a ayudar a llegar a la patria celestial. Si estamos sacrificando todas esas cosas, vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo hasta el final. Entonces, llegó la sentencia a Saúl, versículos 22 y 23. Y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La excusa que enarboló Saúl fue que esos animalitos que quedaron ahí fue lo mejor. Y que como fue lo mejor y a Dios le agradó mejor, hasta ahí como que hay una verdad, por una verdad a media. Dios quiere lo mejor de nosotros, pero conforme a su voluntad, conforme a lo que Él te haya pedido. ¿Cierto? ¿Qué decíamos ayer? La Biblia dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Entonces la gente sabe que la Biblia dice pedid y se os dará. Es cierto que todo lo que pidamos entonces Dios nos los va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Cayeron en un gancho, los dijeron amén. No todo lo que pidamos Dios nos los va a dar. ¿Hay alguna contradicción entonces en la Biblia con esto? No. Dios nos va a dar lo que Él sabe que a nosotros nos conviene si pedimos cosas espirituales, no cosas carnales. Porque dice el apóstol Santiago que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Es decir, si usted se ensaña
contra su hermano, contra su vecino, y usted le dice, Dios, pártele un brazo al hermano fulano que me tiene cansado ya y quiero verlo con una muleta al hombro. Entonces Dios le va a conceder eso a usted. No se lo va a conceder porque usted no está pidiendo para el bien, está pidiendo para complacer su propio ego, de que usted, esa persona le cae mal y usted quiere verlo mal. O usted vio, vamos a hablarle un ching a los hombres también. O usted vio que la esposa del hermano se ve muy bien y usted quisiera esa esposa, Señor, pero quítale a esa esposa, a ese hermano y dámela a mí. Y usted cree que esa oración va a llegar a algún lado. Esa oración no va a llegar a ningún lugar. Dios no le va a dar eso. Entonces eso de pedir y se os dará es condicional. Siempre y cuando usted pida bien. Usted tiene que pedir bien. Ahora cuando usted ora, Señor, bendice esta iglesia. Señor, bendice a los líderes. Bendice al pastor. Ensancha nuestro territorio. Señor, salva las almas. Señor, sana a los enfermos. Señor, liberta al cautivo. Señor, cuando usted hace esa oración, Dios la escucha y te concede lo que tú estás pidiendo, porque estás pidiendo cosas bien, está pidiendo bien. Gloria al Señor. Entonces, Saúl en ese momento fue desechado, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Oiga, qué sentencia le acaba de llegar a este Saúl que comenzó siendo el ungido, siendo el llamado, que tuvo un llamado sobrenatural, que salió a buscar unas asnas y que en la búsqueda de esas asnas se encontró con algo, un galardón que él no andaba buscando y que ni siquiera pensaba que iba a encontrar. Encontró un reinado, convirtiéndose en el primer rey de Israel. Entonces, la obediencia parcial es desobediencia. O se obedece completamente o simplemente está en desobediencia. Oiga bien, aquellas personas que todavía no han dado el paso de fe, pero que dicen, yo creo en Dios, yo no he matado, no he robado, no hago nada malo. Si no han confesado a Jesucristo con sus labios, dice un proverbio callejero que aquel que no cree por completo, entonces se pierde por completo. Es decir, que usted tiene que o creer por completo y dar el paso por completo, o todo lo que usted hace que es bueno no le sirve, no le cuenta para bien. Es dura la palabra, pero es real. Entonces, quien te ama y te quiere lo mejor para ti, te dice la verdad, aunque el metiolé pique, aunque el limón en la herida duela, quiere lo mejor para ti y es lo que necesitamos escuchar. Gloria al Señor. Entonces, la aplicación sobre todo esto es que la fe perseverante no busca complacer a las personas, sino obedecer a Dios en todo. Saúl recibió presión social, presión del pueblo, que el pueblo, los asesores de gobierno le dijeron, pero ¿por qué matar esas ovejas, esas vacas que están en tan buen estado, que pueden quizás servir para alimentación del pueblo o para multiplicar ganado de alta calidad? Hubieron muchas razones, quizás muchos razonamientos humanos por el cual ellos perdonaron. Entonces, ¿cuál era la decisión de él como guía, como líder, como rey del pueblo? Digo, no, Dios ha hablado y hay que hacer la voluntad de Dios y cumplir el llamado a lo que Dios nos ha enviado. Si hubiese hecho eso, quizás el mensaje final de la vida de Saúl hubiese sido otro y no hubiese sido desechado, como dice aquí. Después de todo eso, él le pidió al profeta que orara por él, le pidió al profeta que lo ayudara, que lo recibiera, que intercediera por Dios. Y el profeta insistió, ya tú fuiste desechado. Subió a Gilgal y bueno, él tuvo la oportunidad, en versículo más adelante, de poder orar. No me atrevo a juzgar el final, pero es previsible el final de Saúl. El trágico final es el último aspecto que quiero ver. Lejos de Dios y perdido en sí mismo. Ya en el capítulo 28 se resume
la vida final de Saúl, versículos 6 al 7 del capítulo 28. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. El hombre, después de haber sido llamado por Dios, después de haber sido usado por Dios, termina en una idolatría increíble, inclusive consultando con brujos y todas esas cosas, porque ya su mente había sido entenebrecida, y un corazón entenebrecido pues se desenfoca, pierde la visión y no tiene la guianza del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos tratar de que nuestra vida, el Espíritu Santo no se contriste, no se vaya de nuestra vida, porque ese es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Los cristianos que están guiados por el Espíritu Santo son cristianos que van a tomar buenas decisiones. Y la vida es un constante tomar de decisiones. Cada día, desde que en nuestra cama abrimos los ojos, desde ese momento ya tenemos que tomar una decisión. ¿Me levanto o me quedo acostado? No, ese trabajo, hombre, que me voten si quieren, pero hoy hace demasiado frío, la calle está demasiado helada, yo tengo demasiado sueño, yo me voy a quedar acostado, que pase lo que tenga que pasar. Es una decisión. Decides eso o decides: voy a salir a enfrentar las inclemencias del tiempo, voy a salir a batallar con el clima, tengo que ir a trabajar porque los biles, las cuentas no se pagan solas, tengo que salir a trabajar. Entonces es una decisión, pero después que estás en la calle todo es un constante decidir. Inclusive el no decidir es una decisión. Usted tiene que decidir que no va a decidir nada y ya tomó una decisión. Usted decidió que no iba a decidir. Entonces, la vida se trata de esto, de un constante tomar de decisiones. Y como se trata de un constante tomar de decisiones, usted debe tomar decisiones acertadas para que la perspectiva de su vida vaya en constante crecimiento y no tenga usted que dar un paso hacia adelante y dos hacia atrás y su vida se sienta estancada siempre en el mismo lugar. ¿Cómo usted puede lograr eso? Teniendo la guianza del Espíritu Santo en su vida. ¿Y cómo va a recibir la constancia de que el Espíritu Santo de Dios esté en su vida? Cuando usted se siente que está en paz, en armonía con Dios, porque usted está obedeciendo a Dios en todo. No parcial. Porque ¿qué dijimos? Que la obediencia parcial es desobediencia. Gloria al Señor. Entonces, Saúl murió solo, angustiado y sin paz, no porque Dios lo rechazara desde el principio, sino porque él dejó de escuchar, dejó de obedecer y dejó de buscar a Dios con sinceridad. La aplicación práctica de esta parte es que la perseverancia en la fe implica escuchar a Dios hasta el último día, incluso cuando parece guardar silencio. Hay momentos en que nosotros en nuestra vida pareciera que Dios no nos está escuchando, que hay un cielo de bronce que está interfiriendo entre nuestra oración y nuestra respuesta de Dios. En esos momentos de dificultad es cuando más hay que intensificar la oración. En esos momentos en el que creemos que Dios no nos está escuchando, en ese momento en el que llega el desánimo, en el que llega la desilusión, la debilidad, en ese momento hay que seguir clamando hasta el último día. Y esa perseverancia de oración, entonces Dios oportunamente, porque el tiempo de Dios es perfecto, es agradable y la voluntad de Dios se va a manifestar en tu vida. Ya a nivel de conclusión, la historia de Saúl no es solo una advertencia, es una invitación a rendirnos, a recordar que un buen comienzo no garantiza un buen final. Sin embargo, una decisión diaria de fe sí puede lograr un buen final. Amén. No basta haber sido lleno del Espíritu Santo ayer. Hoy también debemos caminar en obediencia, en humildad y en comunión con Dios para recibir la llenura del Espíritu Santo hoy. 3 recomendaciones finales para poder perseverar en la fe.
Te invito a que busques a Dios con un corazón sincero todos los días. La fe es una relación viva, no una historia pasada. Número 2, obedece aunque no entiendas. La fe no es lógica. La fe, al contrario, es contralógica. No sé cuántos han escuchado o han leído el libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es decir, que humanamente lo que Dios te va a pedir en algunas circunstancias no tiene sentido lógico humano. Tú simplemente obedeces. Allá en Dominicana decimos, no le busque la quinta pata al gato porque no la tiene. Entonces, simplemente obedece. Y número 3, no dejes que la presión social, la presión del entorno, robe la voz de Dios. Siempre decide obedecer a Dios. Esa es la mejor decisión que tú podrás tomar. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Saúl quiso agradar al pueblo y perdió la dirección divina. Pero tú sigue a Cristo, no a la multitud. La gente de hoy prefiere seguir a las multitudes. Por eso a mí me gustan las iglesias pequeñas. Conozco los dos entornos. El entorno de iglesias grandes, las megas iglesias, y las iglesias pequeñas. Y créanme que yo prefiero las iglesias pequeñas. Gloria al Señor. Así que dice la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 12, el que piense estar firme, mire que no caiga. El ejemplo de Saúl nos permite a nosotros un despertar. Que esto nos rete y nos lleve a afirmar esta verdad, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Un aplauso al Señor. Aleluya.